Gracias. Bueno, Claro. muy bien. Vamos por lo nuestro. Primero, en esta gran confusión que tiene que ver con el desenganche de la red SUBE y por lo tanto el boleto integrado de las unidades que circulan, por ahora solo las de provincia, las de capital se inició una larga negociación porque parece que el gobierno se había olvidado de que para transferirle a la ciudad, para dejar de subsidiar las líneas y entregarle a la ciudad también la potestad de poner las tarifas, primero tiene que hacer un proceso burocrático previo que implica incluso una ley de la legislatura porteña. Hoy se va a reunir Milei a las 11 de la mañana con Jorge Macri para iniciar ese proceso. Mientras tanto, los de provincia quedaron descolgados en forma unilateral, según dijo Jorge Donofrio, el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires. También iba a pasar lo mismo con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, a las 22 horas del día sábado, o sea, el último día hábil de agosto, y para no perderse el último descuento, fue desconectada la provincia de Buenos Aires, solo la provincia de Buenos Aires, con lo cual estamos en presencia de un nuevo federalismo libertario, en donde la provincia de Buenos Aires es la más castigada, los más castigados son los vecinos del segundo y tercer cordón, que son los que más utilizan este programa de boleto integrado, los que más lejos viven y los que obviamente van en colectivo a trabajar, a estudiar o las responsabilidades que tengan. Bien, mientras tanto, Javier Milei ayer en el Día de la Industria le dijo lo siguiente a los industriales. Esta administración está empecinada en reducir el costo argentino en la totalidad de la vida económica nacional, para así mejorar la competitividad de todos los sectores productivos. Vinimos a achicar el Estado para agrandar el bolsillo a ustedes. Ese riesgo país que se ubicaba en el orden de los 2.400 puntos el día del balotaje. Y hoy se ubica en el orden de los 1.400 puntos, gracias al trabajo apoteósico que está realizando Toto Caputo, Santiago Bausili, el gigante de Pablo Quirno y todo su equipo, quienes, por cierto, el viernes pasado lanzaron un canal propio online donde comentan sobre el camino económico del país y sus objetivos, por si a alguien le interesa ir a las fuentes y dejar de depender de la información inventada por periodistas ensobrados. Bueno, ahí va. Por un lado, hablando les contábamos esta novedad que todos los viernes el Ministerio de Economía va a tener su propio canal de streaming donde charlan entre ellos, pero no entre ellos, porque en este caso, y ayer lo marcaban distintos economistas, su sorpresa porque estaba sentado a la mesa promoviendo o dando explicaciones respecto de cómo se implementa el blanqueo, un abogado que pertenece a uno de los estudios de abogados, cuyo trabajo, entre otras cuestiones, es asesorar a empresas o a personas para ingresar al blanqueo o al régimen de incentivo a las grandes inversiones. Sí, se trata de Iván Cusa, que es abogado y socio del estudio Brujú Funes de Rioja. Funes de Rioja, el presidente de la Unión Industrial Argentina, que es especialista tributario en la Argentina, en impuestos de la Argentina, y es quien asesora a las empresas que quieren entrar al RIGI. Claro, pero es una violación de las normas de ética pública, digamos. El ministro no puede promover un estudio en particular dentro del streaming oficial de economomía. Y lo presentó como dijo, la persona que más sabe sobre el tema de blanqueo. Yo pensé que era alguien de la FIP el que más sabía sobre el tema de blanqueo, dijo no. Bueno, y esto es en lugar de los periodistas ensobrados. Esta es la visión de Milei. Pero bueno, esta es una parte del discurso que para los empresarios es música para los oídos de ellos, que es bajar impuestos, lo que tiene que ver con bajar, sobre todo modificar también las leyes laborales. El punto que más les preocupa también es una apertura económica que se produzca antes de que, lo que ellos dicen, puedan bajar ellos sus costos de producción, pues no estarían en condiciones de competir contra la situación de las importaciones. Milei les dijo igual esto, que los golpeó. La política decidió que para que el país se desarrollara se tenía que producir todo acá y empezó a arbitrar con mano férrea la relación entre los distintos sectores de la economía, robándole a uno para darles a otros. La justicia social. La industria quedó subordinada a la sobreprotección del Estado en formas de créditos, subsidios, exenciones tributarias. Se volvieron cada vez más dependientes del Estado, que a su vez dependía de las exportaciones agropecuarias para financiar todos esos beneficios. Y se generó una relación de tutela viciosa con el Estado que arrastramos hasta el día de hoy. La consecuencia es que para proteger a la industria se le robó el campo. Y esa protección lo único que generó es un sector industrial adicto al Estado.
Bueno, la idea, él le había dicho en la Sociedad Rural Argentina que los empresarios del campo son grandes héroes. Y ahora plantea este contraste donde la industria le roba al campo. ¿Por qué? Porque dice, bueno, recaudamos principalmente a través de las retenciones que se le ponen a las exportaciones y protegemos a la industria con aranceles altos de la competencia internacional. Él replantea, digamos, una discusión también respecto de una economía basada también en el consumo y en el mercado interno, que depende más de la industria, o una extractivista o basada meramente en las exportaciones de productos primarios, que es un poco lo que el modelo exclusivamente ligado a las exportaciones agropecuarias. Milei establece un blanco-negro y dice la industria vive a costilla del campo. Bueno, esa fue la parte del discurso que no fue muy cómoda para la industria. Cuenta Silvia Neistat, que estaba cubriendo la reunión, hasta que él empezó a hablar de bajar impuestos, dijo no los voy a dejar solos y además les voy a cambiar las leyes laborales también. La segunda cabeza de este monstruo, que es el costo argentino, es el costo laboral. No hay empresa que pueda competir en el mundo con estos costos laborales que se desprenden de regulaciones vetustas que supuestamente pretenden proteger a los trabajadores, pero lo único que hacen es destruir el trabajo. A ver si se entiende de una vez, hay una sola forma sostenible de que los trabajadores estén cada día mejor. Un Estado que proteja el valor de su dinero y un sector pujante que demande trabajo. No importa cuántas regulaciones quieran inventarse para proteger a los trabajadores. Cualquier regulación que atente contra el valor de la moneda y contra la capacidad del sector privado de generar riqueza, lo único que genera es más pobreza. Hay que entenderlo de una vez. Las leyes laborales en Argentina son al trabajador lo mismo que la fracasada ley de alquileres a los inquilinos. Bueno, la idea de que no tiene que haber ninguna regulación, o sea, estamos hablando de vacaciones, aguinaldo, protección de despido, cantidad de horas laborales, lo equipara a la idea de que no tiene que haber nadie que intermedie entre los propietarios y los inquilinos. Bueno, mientras tanto, Daniel Funes de Rioja es el presidente de la Unión Industrial Argentina. Por un lado, acababa de escuchar que le decían que la industria le robó al campo, ¿no? Vivió a expensas de chuparle la teta al Estado mientras se le robaba al campo a través de las retenciones. Pero él representa a los grandes empresarios también. De hecho, acabamos de contar que su estudio de abogados es uno de los estudios que asesora a las grandes empresas que van a entrar dentro del régimen de incentivo a las grandes inversiones. ¿Qué dijo Funes de Rioja después era el anfitrión de este encuentro? ¿Qué dijo? Él dijo, lo haremos cuando estén dadas las condiciones. Me parece que es muy importante. La apertura económica. Paciencia tenemos porque creemos en el país y queremos estar en el país. Así que, en segundo lugar, porque hay perspectivas muy importantes. Todo lo que es el RIG y las grandes inversiones, esas se van a dar inexorablemente. Mientras tanto, Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, haciendo un poco el contrapunto de Milei en un acto en Ituzaingó por el Día de la Industria, decía lo siguiente el gobernador de la provincia. Hoy, en el Día de la Industria, decir una barbaridad, que es que los industriales argentinos han vivido de sacarle algo a otros. Milei, los empresarios industriales y trabajadores argentinos viven de su trabajo, no el del de otros. Bien, mientras tanto, Martín Guzmán, el exministro de Economía, en un reportaje con Iván Yaroski en el streaming de Cenital, dijo lo siguiente. Pues creo, Iván, que pasó a ser un tema más político, una bandera. Está hablando de la cuarentena, empecemos de vuelta para que se entienda. Guzmán era el ministro de Economía en la época de la cuarentena, 2020-2021, gobierno de Alberto Fernández, cuando se discutía si mantener el cierre total de la economía o ir abriendo determinados sectores, habilitando el trabajo en ciertos sectores. Pues creo, Iván, que pasó a ser un tema más político, una bandera política, el hecho de la administración de la pandemia, lo que hacía fuerte al gobierno. Eso tenía que ver mucho con las restricciones sanitarias. Entonces vos decís que la extensión después de un momento X, que a mí fue más larga de lo que tendría que haber sido, desde el punto de vista, dado la información técnica que tenía, fue más larga de la que tendría que haber sido. Y respondía a una cuestión de, con esto nos está yendo bien con la sociedad, extendámoslo. Hasta que se perdieron las elecciones y toda la culpa era del supuesto ajuste fiscal, que no era tal. O al menos no era, sí había una reducción del déficit, pero no estaba dándose una salida del Estado, del rol que le estábamos buscando dar el Estado. A ver, Guzmán acá lo que está diciendo es un debate interno dentro del Frente de Todos. ¿Qué pasaba?
Cristina Fernández de Kirchner, porque lo que pasa es que ahora vamos a hablar de cómo se interpretó. Cristina Fernández de Kirchner lo que decía era, perdemos las elecciones más allá de la foto, porque digamos, perdimos las elecciones, ¿cierto? Después sale la foto en plena cuarentena del cumpleaños de Fabiola Yáñez, que fue obviamente algo que afectó mucho las elecciones. Pero Cristina Fernández de Kirchner decía, el problema es que los trabajadores no están recuperando poder adquisitivo. Guzmán decía, con la cuarentena se dificulta mucho porque todo el trabajador informal, todo lo que es trabajo, no puede recuperarse. ¿Qué se interpretó de lo que dijo Guzmán? Después Guzmán sacó un comunicado diciendo que lo están distorsionando, que no era el contexto de lo que estaba diciendo, que el gobierno, a propósito, no por razones técnicas ni de salud ni de protección de vida de nadie, sino solamente por una cuestión política, extendió más allá de lo que la situación exigía, la cuarentena, y extremó las medidas. A raíz de esto, Guillermo Marijuán, el fiscal federal, dijo que va a denunciar a Guzmán. ¿Va a denunciar al exministro Martín Guzmán? Sí, desde luego, porque para mí es muy grave, como también lo fue, y por eso también hice la denuncia respecto al vacunatorio VIP. Obviamente hay un abuso de autoridad, pero puede haber sumarse otros ilícitos. Como ¿Sería solamente para Guzmán o habría que...? No es así, obviamente, no. Hay una cabeza en el Poder Ejecutivo. ¿Se le sumaría una denuncia al expresidente Alberto Fernández? Posiblemente. Bueno, dudo que vaya a algún lado con una denuncia judicial, pero esto toca un tema muy sensible, ¿no? Yo creo que uno de los debates más importantes tenía que ver con la educación, sobre todo si se extendió innecesariamente la cuarentena en la educación. A mí me parece que sí. Con relación al exceso de muerte, Argentina no tuvo un mal desempeño en términos de protección de vidas en comparación con otros países, pero sí, yo creo que sobre todo en materia educativa fue lo peor que hizo el gobierno de Alberto Fernández, empecinarse con cerrar escuelas. Pero claro, este es el tema más delicado porque donde germina el fenómeno de Milei fuerte fue en plena cuarentena y también Patricia Burri, ¿se acuerdan? Con las marchas anticuarentena, la idea de que nos encerraron innecesariamente. Fue un momento muy de surgimiento de los libertarios. De hecho, José Luis Espert se refirió a esto ayer. Habernos encerrado, haber fundido a mucha gente, haber hecho que los chicos se volvieran a hacer pis en la cama, que los menos chicos tartamudeen. Hay que ser hijo de puta, Martín Guzmán, para decir eso, ¿eh? Así que vos usaste, junto con tu presidente, al encierro de este experimento genocida que fue la cuarentena de Alberto para ganar política. Bueno, yo te diría lo siguiente. Si eso es lo que dice Martín Guzmán y lo que ha hecho Martín Guzmán junto con Alberto Fernández, yo lo voy a denunciar penalmente por traidores a la patria, porque se arrogaron la suma al poder público para hacer un experimento político que terminó siendo genocida. Le cabe la pena de traición a la patria y cárcel de por vida. Bueno, genocida no fue, si uno ve, digamos, evidentemente todo esto se presta para muchísima discusión, pero dado los números de la cifra, pues si no parece que no hacía falta ningún tipo de medida, ¿no?, de restricción de circulación, que no había en ninguna parte del mundo. Por supuesto que fue el momento de mayor popularidad de Alberto Fernández, después de ahí su gobierno fue todo para cuesta abajo, cada vez peor, pero ahora lo que están planteando es que en realidad especuló con eso y adrede, pero lo que hay que rescatar la idea de que hacía falta tomar medidas, que era necesario, que era importante las vacunas y que de hecho hay una parte de esa política en términos de cantidad de muertes donde Argentina, su performance con relación a otros países es mejor. Javier Milei suele revolear cifras respecto de la cantidad de muertos argentinos durante la pandemia, sí. Pero bueno, en fin, hay que tomar en eso hay publicaciones internacionales de mucho prestigio que evalúan el resultado en términos de cantidad de muertos. Después puede discutir otra cantidad de cosas respecto al manejo de la cuarentena, etcétera. Ahora, plantear que todo fue genocida, bueno, no es al revés, uno puede pensar que se salvaron vidas. Después lo que deja entender Guzmán es bastante serio, digamos, sí. Es una irresponsabilidad también la manera en que habla de esto Martín Guzmán, porque está metido en la discusión interna con Cristina Fernández de Kirchner, para colmo, en esa discusión. 7:16 de la mañana.